Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, voy a transmitirles los contenidos de la clase del 20 del 3, si les parece bien, que según el cronograma habla sobre la realidad africana. ¿Sí? Bueno, un tema interesantísimo. A ver, ¿cómo empezamos con esto de la realidad africana, derechos humanos y derecho de la integración? Creo que primero tenemos que empezar analizando qué pasó en África, porque esto es superlativo para entender cómo está África hoy, cómo se relacionan los sistemas de integración en África con los sistemas de protección y promoción de los derechos humanos en el mismo continente. De esta manera, claro, cuando pensamos un poco en la realidad africana, lo primero que viene a mi mente es la necesidad de llevarlos a la Primera Guerra Mundial. En efecto, a ver, termina la Primera Guerra Mundial y ustedes saben que hay un principio en la filosofía de la guerra, en el derecho de la guerra, que es la guerra existe por una decisión política y la intención es doblegar la voluntad política del enemigo, claramente, ¿no? La consecuencia de la guerra es que el perdedor no entrega, sino que le quitan al perdedor esto que se habrá de llamar el botín de la guerra. Significa, cuando hay guerra en estos términos, que estamos hablando, Primera Guerra Mundial, entonces todas las posesiones de aquellos estados que fueron vencidos van a pasar a mano de los vencedores. Esto es lo que Clausewitz llama botín de guerra y efectivamente así sucedió. A ver, cuando termina la Primera Guerra Mundial, las colonias africanas, que es ahí donde van a encontrar la relación, terminan en manos a través del régimen de mandatos que crea la Sociedad de Naciones, termina en manos de los vencedores de la Primera Guerra Mundial. Bien, claro, en ese momento no se hablaba ni del derecho a la libre determinación de los pueblos, ni se hablaba ya se empezaba a hablar de derechos humanos desde el 20, con la doctrina Wilson en Estados Unidos, pero no era el mismo concepto que tenemos ahora o que se pudo gestar 30 años después o 25 años después, 28 años después con exactitud. Pero volviendo a esto, la realidad es que este régimen de mandatos hizo que las colonias quedaran en manos, por ejemplo, de Gran Bretaña, ¿no? Así se justifica por qué la Palestina estaba en manos de Gran Bretaña hacia esa época. Claro, avanza la historia, viene la Segunda Guerra Mundial, aparece todo este proceso que modifica el escenario de la comunidad internacional y, claro, con la conformación de Naciones Unidas, que también es un juego, entre comillas, de vencedores sobre vencidos, pero bajo parámetros diferentes. Por ejemplo, por eso es que cuando se habla de historia del derecho internacional público, se dice que con la Carta de Naciones Unidas comienza la tercera etapa del DIP, que es el DIP contemporáneo, que es el actual, y es este que, claro, viene a mirar el mundo de otra manera, a presentar el mundo de otra manera, pues Naciones Unidas viene a ser un cambio drástico en la situación. Entonces ya este régimen de mandatos no era asimilable en esta nueva estructura político internacional que se había conformado. Esto es reemplazado por la administración fiduciaria. Es decir, Naciones Unidas dice, tenemos colonias, no pueden estar a cargo de estados que vencieron, debe estar a cargo de las propias Naciones Unidas, se conforma el Consejo de Administración Fiduciaria y en los términos de la Carta que proclama el derecho a la libre determinación de los pueblos, efectivamente este Consejo tiene la obligación de trabajar para que estos estados para que estas colonias, puedan hacer uso del derecho a la libre determinación de los pueblos. Es así que desde 1945 hasta 1960
aparece todo un proceso de evolución de este concepto, se lo puede ir llevando a la práctica, y en el 60, en la década del 60, es como la década de oro en materia de la generación de los nuevos estados africanos, el efectivo uso y goce del derecho a la libre determinación de los pueblos, pero claro, con una dificultad. ¿Cuál es la dificultad? Que durante todo el tiempo que llevó madurar esta idea, y hasta antes de iniciada la nueva era con Naciones Unidas, los estados que tenían a su cargo bajo el régimen de mandatos generaron compromisos con esas colonias que en algún sentido fueron sostenidos por Naciones Unidas, pero es un tema que podemos debatirlo, que implicaron la autorización para poder explorar y explotar esos territorios, con la dificultad o la consecuencia, dificultosa por cierto, de que las colonias, las entonces colonias, nuevos estados, perdieron muchos recursos naturales, perdieron muchos minerales, perdieron muchas riquezas, y para mayor pesar, a efectos de independizarse de esas empresas multinacionales que tenían a su cargo esa exploración y esa explotación, tuvieron que endeudarse a poco tiempo de ser, digamos, conformados como estados, para poder pagar los daños y perjuicios que importó la cancelación de esos contratos que se habían firmado por 100 años. Entonces quiere decir que los nuevos estados emergieron, se constituyeron con una deuda que no era propia. Esto genera, lógicamente, la situación de la región africana, que en la actualidad vive, de la cual no tiene ninguna responsabilidad, pero bueno, así es la historia, a veces tirana. El punto es que, claro, a esto tenemos que agregarle, ya esto es un problema serio porque implica una economía diezmada, pero esto tenemos que agregarle una segunda cuestión que es muy interesante y que tiene que ver con la cultura en África. La cultura en África es, los tipos culturales son amplísimos, muy relacionados con las religiones africanas, pero más vinculados con las tradiciones culturales primitivas, si se quiere, del continente africano. Claro, ustedes imagínense que África sostiene en la región diferentes culturas que son reconocidas incluso en las legislaciones como normas, y se transmiten a través de generación en generación como lo adecuado, ¿no? Pero con una sustantiva característica y muy importante de entender: los diferentes pueblos manejan diferentes costumbres sobre una misma cuestión. Entonces esto hace que sea muy difícil efectivamente lograr la integración. A eso agréguenle, que es una consecuencia lógica, que hablan diferentes lenguas. Los idiomas oficiales de los estados están íntimamente relacionados con los procesos de colonización anteriores. Lo cierto es que las lenguas nativas, que son más de 200, en Nigeria, por ejemplo, Yoruba, uno de ellos, lenguas muy interesantes, por cierto, que encierran tipos culturales muy fuertes y que marcan cuestiones muy fuertes para la sociedad. Por ejemplo, el papel de la mujer en África es un papel indiscutidamente de inferioridad. La mujer africana no está por cultura en la misma situación que la mujer occidental, que la mujer americana, que la mujer europea. Y esto también genera dificultades al momento de poder pautar la defensa de los derechos humanos
y poder acordar sistemas de integración, claramente. Noten esto, por ejemplo, una costumbre que tiene que ver con un fuerte arraigo cultural de algunas poblaciones africanas y otras asiáticas también, pero de eso vamos a hablar en otra clase. Lo cierto es que la forma de, si se quiere, entre comillas, bendecir, la forma de hacerse mujer efectivamente y quede constituida como tal para su vida, es en su cumpleaños número 5 la mutilación de sus genitales. Le cortan el clítoris en una ceremonia que se hace al amanecer, con la salida del sol. La hacen solamente otras mujeres, las mujeres de la casa. La mujer más anciana de la casa es la encargada de llevar este calamitoso acto a la práctica. Claro que las estadísticas muestran que de cada 100 niñas, 40 mueren en el acto, 40 son hospitalizadas y 20 sobreviven porque Dios es muy grande o por las creencias que cada uno tenga. Pero lo cierto es que esto es muy difícil vincularlo con el principio de igualdad entre el hombre y la mujer. ¿Cómo llevamos esto? Porque también la cultura es un derecho humano. La cultura es un derecho fundamental y de hecho en África está así reconocido expresamente. Entonces, claro, imagínense toda esta situación que yo trato de explicarles quizá muy rápidamente y con pocos ejemplos para ir validándolo, pero yo estoy convencido de que ustedes lo van a reemplazar esto a través de su investigación en diferentes fuentes en internet. Lo real es que la idea es darles una mirada de lo difícil que es la situación. No hablemos de orientación sexual, homosexuales es terrible, es algo enfermo, es algo terrible, ¿no? Que se castiga duramente. Y en fin, así todas los diferentes segmentos que pueden resultar tutelados por el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, termina claramente en tela de juicio, al menos, no sé si vulnerados, porque desde nuestra mirada occidental y cristiana podría llegar a decirse vulnerados y aseverarlo como una realidad, pero el punto es cuando uno charla con un africano, está muy arraigada esa costumbre, entonces quizás se trabaja de ir cambiando los tipos culturales, o se debe trabajar desde el cambio de los tipos culturales y poder ir avanzando, ¿no es cierto? Porque cuando hay confrontación de dos derechos fundamentales, bueno, tenemos que analizar muy bien la cuestión y dar la mejor herramienta para que, la confrontación estaría entre los derechos de la mujer por un lado y los derechos de esa sociedad a su cultura, que también es un derecho fundamental. Entonces, dentro de este confuso escenario que yo creo que confusamente también les transmití, les pido disculpas, la realidad es que África ha logrado, por un lado, generar una unidad africana en una OI asemejable a la OEA, asemejable a Naciones Unidas, asemejable al Consejo de Europa, que tiene un sistema de protección de los derechos humanos que es del año 81, es la Carta de los Derechos Fundamentales de los Hombres y los Pueblos, ¿sí? Que es un sistema similar al sistema interamericano de protección de los derechos humanos, al sistema europeo, con una comisión africana y una corte africana que se crea en la década del 90 y que entra a funcionar recién este siglo, y tiene derechos, una vastedad interesante de derechos, entre ellos el derecho a la cultura, el derecho de los pueblos. En la denominada doctrina de las generaciones, esta es la única carta que incluiría derechos de primera, segunda y tercera generación. Entonces, claro, parece un avance, pero es más formal que material. En el año 99, 2000, cuando en Europa se recibían 20.000 casos, exactamente en el 99, el sistema africano recibió 79 casos, de los cuales prosperaron nada más
que 7. Que alguien me convenza de que en África hubo más de 7 violaciones a los derechos humanos o hubo menos, y me dé los fundamentos, ¿no? Creo que ahí hay un sistema que podríamos analizar con más profundidad, pero que no es el objetivo de esta cursada. Pero si ustedes quieren lo charlamos cuando nos veamos con mucho gusto. Ahora bien, esto desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿no? Tenemos el sistema africano de protección de los derechos humanos, con muchas debilidades, insisto, porque, una de las razones es que para llegar a la Comisión Africana, las denuncias, las presentaciones, pasan por el secretario general de la organización, una mirada política estrictamente. Entonces esto hace que se transforme. ¿Quién va a ir en contra de Nigeria, por ejemplo, que es una potencia africana? Es un tema complicado, un tema muy complicado, y que hace que el sistema, que está bien pensado, no tenga la eficacia que debería tener. Desde el punto de vista del derecho de la integración, imaginen ustedes que pensar en integrarse en esta amplitud cultural realmente es muy complejo, y con estados muy jóvenes en su constitución, en sus sistemas de gobierno, no todos democráticos, en fin, muy difícil. Esta es la razón por la cual en África hay 13 sistemas de integración, si mal no recuerdo ahora. Nosotros vamos a charlar de uno en particular como muestreo para poder cumplir los objetivos, que es la CEDEAO o ECOWAS, por las siglas en inglés. Bien, la CEDEAO, que son las siglas en español, en realidad es la comunidad económica de los estados africanos del África Occidental, CEDEAO. ¿Sí? Se constituyó en Lagos en 1975, en un tratado que claramente tuvo como meta poder unirse para tener más fuerza y poder generar un arancel externo único, y dentro de la comunidad la libre circulación, ¿sí? Fue ambicioso el tratado para 1975, efectivamente fue muy débil el sistema. Yo creo que propio de todo el andamiaje institucional con el que se fue formando África, y esto generó entonces que la necesidad en la década del 90, precisamente en el 91, empieza a haber modificaciones, se crea la Corte de la CEDEAO, el Tribunal de Justicia de la CEDEAO. En el 93 se revisa el Tratado de Lagos y se incorpora el derecho comunitario. Y se incorpora la protección de los derechos humanos como facultad de la Corte de la CEDEAO. Entonces acá tenemos que este tribunal, acá tenemos dos cosas. Por un lado, el sistema de la integración de la CEDEAO dio un paso más y avanzó hacia el derecho comunitario. Recuerden, como les dije en alguna clase, que el derecho comunitario no puede estar solo sin el derecho de la integración. Vamos a explicarlo mejor esto. Tengo una estructura de integración que va avanzando y decide, en lugar de quedarse en la cesión del ejercicio de ciertas competencias soberanas, avanza hacia la atribución. Entonces atribuye algunas competencias soberanas a órganos que han de ser comunitarios, ¿sí? Esta atribución implica entonces que los estados se obligan y se comprometen a cumplir en forma directa, esto es, esas normas comunitarias van a tener un efecto directo en principio sobre los estados, sus habitantes, los propios órganos comunitarios, sobre todo el sistema, ¿bien?
en una coexistencia con normas propias del derecho internacional público, esto es, con el derecho de la integración. Entonces significa que ningún sistema comunitario puede ser totalmente comunitario. A modo de ejemplo, en la CEDEAW tenemos un órgano que está formado por los jefes de Estado, otro órgano que está formado por los ministros de Relaciones Exteriores, otro órgano que es la Comisión de la CEDEAW, la Secretaría de la CEDEAW, el Parlamento de la CEDEAW, la Corte de la CEDEAW. No todos estos órganos tienen atribuciones comunitarias, no todos son comunitarios, ¿de acuerdo? Algunos de ellos son comunitarios y otros siguen siendo los mismos que antes, que en 1975. Esa convivencia permite llamarle a este sistema derecho comunitario. Porque si sucediera que todos los órganos son comunitarios, entonces ya no estamos más ante el derecho comunitario, estaremos ante otra estructura, como por ejemplo, no sé, una confederación de estados, un superestado con... Bueno, habría que analizar cada caso en particular para poder delinear en qué lugar o bajo qué estructura jurídica podríamos decir que es correcto ubicar a esa nueva estructura. Pero lo cierto es que el derecho comunitario como estructuración jurídica requiere de la convivencia de órganos supranacionales con órganos internacionales. Y el distingo claro está en que a los órganos supranacionales no puedo dejar de obedecerles. Los órganos internacionales hay un manejo diferente, hay un manejo... A ver, por ahí estoy expresándome mal, porque en ninguno puedo dejar de obedecerles, pero el punto es cómo me obligo en uno y cómo me obligo en el otro. ¿Cómo logro que sea una norma, digamos, a modo de ejemplo, cuándo entra en vigor una norma que es del derecho internacional? Cada sistema lo establece, ¿no es cierto? ¿Cómo entra en vigor una norma en el Mercosur? Está establecido en los artículos 40, 41, 42 del Tratado Europreto. A ver, el protocolo Europreto. A ver, cada sistema tiene su forma de hacer entrar en vigor esa norma. Cuando se trata de una norma comunitaria, el principio es que sea de efecto directo, que no es característica del derecho de la integración, ¿sí? Entonces, claro, acá se genera una cuestión interesante porque explicado el mecanismo, el sistema de integración, así muy global y muy por encima, lo cual trae dificultades para poder explicarlo, pero vamos a tratar de salvarlas. La realidad es que en este sistema también está la protección de los derechos humanos. De hecho, el tribunal de la CEDEAW tiene una facultad específica para entender en violaciones a los derechos humanos. Entonces el punto es, claro, cómo juega este sistema de la OI africana que estableció a través de la Carta de 1981, como les expliqué, una comisión y una corte, con la protección de los derechos humanos que emana de la CEDEAW. El punto es ver, porque cuando hablamos de protección de los derechos humanos hay dos ejes fundamentales: que los derechos estén tutelados en algún instrumento y que se prevea un mecanismo de control que sea eficaz. Entonces, el punto es, ¿la CEDEAW establece normas de derechos humanos? No en sus tratados constitutivos. ¿Está bien? Entonces, el punto es, ¿cuál es el alcance del término derechos humanos en este sistema de integración en relación al alcance de derechos humanos del sistema africano de protección de los derechos humanos? Hablo de la OI. Entonces, fíjense cómo tenemos nuevamente esto que en algún momento les dije, el cuadrado y el círculo, y ver cómo podemos trabajarlos para que efectivamente
se logre el objetivo, que es la eficacia en cualquier procedimiento o en cualquier sistema de protección de los derechos humanos. A mí me parece que cuando tengamos las clases presenciales, esperemos que las tengamos primero, porque creo que esta cuestión se va a extender un poquito más, pero no entren en pánico porque vamos a buscar el mecanismo para evaluar, vamos a buscar el mecanismo para todo, así que quédense tranquilos. Lo lamentable es que no pudimos estar juntos presencialmente, pero bueno, todos hacemos lo que podemos y tenemos que cuidarnos, ¿ok? Así que yo les dejo estas inquietudes para que ustedes piensen y voy a subir, si quieren, algunas preguntas como una suerte de trabajo práctico para que ustedes puedan hacer, y más que nada para reflexionar y pensar juntos en esta realidad africana que, por cierto, es muy dura, muy difícil. Y si quieren hacer comentarios, si quieren, por supuesto, bienvenidos. Espero que estén muy bien. Espero no haberlos confundido, o mejor dicho, espero haberlos confundido un poco y que tengamos la posibilidad de seguir construyendo conocimiento a través de este medio. Gracias.